lobulillo es la unidad funcional. Nosotros sabemos que un lobulillo está compuesto por alveolos. Y necesitamos saber que un lobulillo es la unidad funcional respiratoria. La porción distal a un bronquiolo terminal se llama lobulillo. La vez pasada hemos revisado cómo lo vamos a ver ahora también, un poco más adelante, cómo los bronquiolos son proximales o distales, ¿no? De la generación 4, 5, 6 proximales, generación 14, 15, 16 terminales. Entonces, un lobulillo es la porción de parénquima pulmonar distal a un bronquiolo terminal, generación 16, ¿no? También existe, recuerden que el pulmón es un órgano elástico, entonces puede haber una resistencia al flujo aéreo, ¿no? Esta resistencia al flujo aéreo nos hace recordar que el pulmón es elástico, ¿no? Eso lo podemos incluso tenerlo evidente cuando una persona por alguna razón se comunica la presión atmosférica con la presión intrapleural. Entonces el pulmón se colapsa, porque la presión atmosférica obviamente le va a vencer a la presión intrapleural y entra al espacio pleural el aire y el pulmón comienza a reducirse. Ahí demostramos en esta situación crítica que el pulmón es elástico. Entonces hay una resistencia al flujo aéreo elástico y hay una resistencia al flujo aéreo no elástico o viscoso, ¿no? Eso también es bueno tener presente. El pulmón es elástico. ¿Y dónde hay más resistencia al flujo aéreo? ¿No? Hay en las zonas centrales, ¿no? Sobre todo en la tráquea y los bronquios, ¿no? Ese es el lugar donde hay más, 80-90% de la resistencia al flujo aéreo está a ese nivel, ¿no? Y también contribuye las vías aéreas pequeñas, menor de 2 milímetros de diámetro, con un 10 a 20%, ¿no? de esta resistencia al flujo aéreo, ¿no? Esta elasticidad pulmonar depende de las fibras elásticas pulmonares y del surfactante, ¿no? Hay un concepto que lo vamos a revisar en algunos casos clínicos, en la práctica mayormente, que se llama distensibilidad. También llamada compliance, que es un anglicismo, disculpen, pero así más lo conocemos en el habla inglesa. Pero distensibilidad es en español. Es lo inverso a elasticidad, es decir, distensibilidad es 1 entre elasticidad. Y su fórmula matemática es los cambios que ocurren en el volumen respecto a los cambios que ocurren en la presión transpulmonar. Esta distensibilidad normalmente tiene este valor, 200 mililitros por centímetro de agua, y deben recordar que está aumentada en el enfisema pulmonar y está disminuida en lo que vemos en la práctica, en la fibrosis pulmonar, en el edema pulmonar agudo, en el síndrome respiratorio y en la cifroescoliosis, ¿no? Entonces vean ustedes, ¿no? Recuerden, la distensibilidad o compliance está aumentada en enfisema y está disminuida en fibrosis, ¿no? Y otros procesos respiratorios que no tiene esta diapositiva, ¿no? Pero lo vamos a comentar. Y recuerden que su fórmula matemática es los cambios o deltas de volumen entre los cambios de presión, ¿ya? Y es lo inverso a elasticidad. Difusión es en la membrana alveocapilar, el paso del oxígeno y CO2 en la membrana alveocapilar. Y este paso, esta difusión de gases, depende del grosor de la membrana y del aire. Y nuestro organismo es tal, ¿no? Sabio, que justamente nuestra extensión de área pulmonar, de hematosis, y el grosor de esta membrana es ideal para que se difundan los gases en normalidad bien. Y del segundo, del intercambio, en las primeras fracciones de segundo ocurre este intercambio.
Entonces queda todavía fracciones de segundos adicionales si es que la persona lo requiera. Por ejemplo, en ejercicio intenso, si el paciente va a hacer un entrenamiento intenso, va a hacer un entrenamiento en un ejercicio intenso, entonces va a haber más intercambio. Entonces recuerden que la difusión es el paso de CO2 y oxígeno, ¿no? Y ocurre no en el segundo, sino en fracciones de segundo, ¿no? ¿Ya? Y queda todavía fracciones de segundo para usarlo si es que existe requerimiento. Por ejemplo, en ejercicio intenso. Otro concepto importante es la solubilidad. No confundir lo que es difusión de gases en la membrana con lo que es solubilidad. Y aquí viene un concepto importante. Y recuerden este concepto también. Ambos, el oxígeno y el CO2, ambos son vasodilatadores. Recuerden ese dato. Además, recuerden que el CO2 es 20 veces más difusible en la membrana que el oxígeno. O sea, el CO2 pasa con mayor facilidad 20 veces más fácil en la membrana que el oxígeno. Una aplicación de esto es de que un paciente comienza a tener problemas respiratorios y se hace crónico. Primero se altera el oxígeno, hace hipoxemia. Y si no se trata o se trata no completamente, con el tiempo, con los años, ya comienza a retener CO2. Y ahí nos recordamos este concepto, ¿no? Que primero se altera el oxígeno. ¿Por qué? Porque el CO2 es más difusible. Y cuando pasa ya buen tiempo del proceso mórbido que lo aqueja, ¿no? Y que afecta a la membrana alveolar, pues al final, después, se altera ya, se retiene ya el CO2. Entonces, no olvidar este dato. El CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Bien, veamos circulación. La vez pasada recordamos que hay dos sistemas circulatorios pulmonares. De la arteria pulmonar, hematosis, recuerden, y de las arterias bronquiales, que es nutrición. Eso no se olvide. ¿Ya? También les mencionaba en la ecuación importante que es presión es igual a flujo por resistencia. Entonces, la circulación pulmonar tiene dos sistemas, no olvidarlos. ¿Y cuál es la función de la circulación pulmonar? Si juntamos los dos sistemas, obviamente es hematosis, primera opción, ¿no? Arterias pulmonares. También es un filtro, ¿no? Para retener cuerpos extraños. Es un depósito hemático. Recuerden que de los 5 litros de sangre, 1 litro está circulando en la arteria pulmonar, o sea, 20% de la volemia está en la circulación pulmonar. Y puede ser esperita, puede ser, digamos, como un depósito para usarlo en alguna situación crítica, ¿no? Recuerden que 1 litro de sangre, 20%, está en la circulación pulmonar. Es decir, si el paciente está en una situación crítica, ese volumen pulmonar puede distribuirse, ¿no? Y por supuesto, por la circulación arterias bronquiales, nutrición. ¿Nutrición de quién? Del aparato respiratorio. Bronquios, vasa vasorum, etc. ¿Ya? Les mencionaba esta ecuación. Presión es igual a flujo por resistencia. Hay un síndrome que se llama el síndrome de hipertensión pulmonar. Es un caso clínico. Tenemos en el servicio casos de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando hagamos ese seminario, y antes seguramente recordaremos de que la presión de la arteria pulmonar normal, según la última conferencia en Francia, está en Up to Date, hace 3 años atrás, es cuando está la presión de la pulmonar por encima de 20. Si ven los libros, creo que la gente no llegó, la última edición, 2021, sigue con 25. Pero ahora es 20, o sea, ha bajado. Por encima de 20 de presión arterial pulmonar que se mide con ecocardio, ¿no? De forma no cruenta, es hipertensión pulmonar. Entonces, cuando ocurre el síndrome de hipertensión pulmonar, recordamos, por ejemplo, que si está elevada la presión pulmonar, o es que el flujo está elevado, o es que la resistencia, o las dos. ¿Ya? Nosotros como curso de respiratorio, la hipertensión pulmonar que vamos a trabajar nosotros, es la tipo 3. Si ven el sílabus, no es que haya habido un error,
sino que la hipertensión pulmonar también lo trabaja el cardiólogo, porque también hay hipertensión pulmonar tipo 2. ¿Y de qué depende de tipo 3, tipo 2 como un avance a lo que vamos a ver más adelante? Es el origen. Si el origen, la causa de la hipertensión pulmonar es de origen hipoxémico, nuestro curso es tipo 3. Y si la causa, el origen de la hipertensión pulmonar es un problema cardíaco que nació ahí el problema, por ejemplo una valvulopatía, una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, entonces tipo 2. Y hay otra clasificación que está por ahí, que vamos a ver también en su momento, si es precapilar o postcapilar. Precapilar es tipo 3, postcapilar es tipo 2. ¿Ya? Entonces, no olvidar, hipertensión pulmonar, esa ecuación. Ahora bien, recuerden que el endotelio es un órgano. El endotelio es un órgano. Y existen factores que influyen en la circulación pulmonar. Una de ellas son respuestas pasivas, por ejemplo, surfactante. Y otras son respuestas activas, que son los vasoactivos. Los vasoactivos. Los vasoactivos, ¿no? Existen sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras. Por favor, no confundir. La vez pasada les dije que existen sustancias broncodilatadoras y broncoconstrictoras. No es sinónimo. Una cosa es, la vez pasada, que abra el bronquio, la luz del bronquio, o que la reduzca. Y otra cosa es que abra la luz del vaso. No es igual. Cuidado, cuidado. Entonces aquí, recuerden, ¿no? El principal vasodilatador es el óxido nítrico. Principal, lejos. Y el principal vasoconstrictor es la endotelina. Pero a estas le acompañan una mirada de otros vasoactivos o vasoactivos o vasodilatadores o vasoconstrictores. Pero recuerden esos dos, que lo vamos a ver en otro seminario. ¿Ya? El principal vasodilatador es el óxido nítrico, el principal vasoconstrictor es la endotelina. ¿Ya? Esta última línea no tendría sentido en Lima, por ejemplo, ¿no? Acá sí, estamos en altura, estamos a 3000, por lo menos, metros sobre el nivel del mar, y deben recordar que las grandes alturas hace de que haya una mayor resistencia vascular pulmonar. Una mayor resistencia vascular pulmonar. O sea, por altura nomás hay una mayor resistencia. Pero nosotros somos nativos de Cusco, seguramente tenemos mecanismos adaptativos y obviamente no vamos a hacer estos problemas de salud, ¿no? Que sí lo haría una persona que no nació acá, que viene de turismo, de repente no está adaptado y puede generar, ¿no? Pero recuerden, las grandes altitudes hacen que aumente la resistencia pulmonar, ¿ya? Bien, otro concepto fisiopatológico importante es la relación ventilación-perfusión. O sea, si va a haber un intercambio de gases, oxígeno, CO2, entre el alveolo y el capilar, podemos recordar que uno es ventilación, alveolo, y el otro es perfusión, vaso, capilar, ¿no? Y teóricamente puede haber uno de aire, uno de oxígeno y uno de sangre, para que haya un buen intercambio, ¿sí? Incluso no es 1. Si ustedes revisan, es 0.8, normal, 0.8. Entonces, deben recordar que no es igual esa relación ventilación-perfusión en el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Varía, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, seguro ya lo han revisado, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3, ¿vean? Es diferente, no es igual. Pero recuerden recuerden este gráfico. Eso deben recordar. Si solamente veo ventilación, es mayor en las bases que en los vértices. Igual que la perfusión. Salvo que es más pronunciada, la perfusión es mayor en las bases que en los vértices. Recuerden, ventilación y perfusión es mejor en las bases pulmonares que en los vértices pulmonares. Pero si yo divido, hago la relación, el índice ventilación entre perfusión, es esta línea celeste, es mayor en los vértices
que no hay más. No olvidar ese punto. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Todo. Pero sobre todo, vamos a ver la relación ventilación-perfusión. Y esa relación es más en los vértices que en las bases. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es lo normal? 0.8. Pero es un promedio. Porque varía según el lóbulo superior, zona 1, lóbulo medio, zona 2 y lóbulo inferior, zona 3. Entonces, bien, si bien es cierto, la relación ideal es 1, sí también he leído libros que dice 1, pero recuerden que es 0.8 lo ideal. ¿Ya? Entonces, hay acá, los extremos son malos siempre, ¿no? ¿Qué pasaría si la ventilación es 0? O sea, 0 de ventilación, 0, 0. No hay ventilación, pero sí hay perfusión. Entonces, uno divide matemáticamente 0 entre 1 es 0. Eso se llama Chan, se escribe Chu. ¿Y qué pasa si es lo contrario? O sea, que hay buena ventilación, pero la perfusión es 0. No se puede dividir, es infinito. No aplica. Eso se llama espacio muerto. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, son los extremos. O sea, si la ventilación es 0, pero hay perfusión, Chan. ¿Dónde ocurre eso? En una condensación exudativa donde en lugar de que esté el alveolo lleno de aire, está lleno de pus. Y lo otro, ¿dónde ocurre? El espacio muerto. Hay alveolo lleno de aire, pero el capilar está obstruido por una embolia pulmonar. Entonces puede haber espacio muerto ahí, ¿no? Entonces, los extremos son Chan, se escribe Chun. No me gusta el anglicismo, cortocircuito, ¿no? Pero los libros están como Chan, ¿no? Se escribe Chun, ¿ya? Entonces, no olvidar ese punto, ¿ya? Condensación exudativa y embolia pulmonar. Bien. Entonces, ¿cómo medimos funcionalmente al pulmón? Tenemos la espirometría, ¿de acuerdo? La espirometría. Entonces, hay síndromes en las cuales tienes que demostrar funcionalmente la alteración. Ya, la espirometría. ¿Está bien? Ustedes tienen que identificar qué prueba es la ideal para definir tu síndrome. Volumen tidal, también llamado volumen corriente, es el volumen del aire que se mueve en una ventilación, inspiración-expiración. Teóricamente es de 7 a 9 ml por kilo. Si yo peso 50 kilos, mi volumen tidal o corriente es de 350 ml de aire a 450 ml de aire. En promedio le ponen 500, ¿no? Pero deben saber por kilo de peso. ¿Okay? Esto deben recordar, el volumen tidal, ¿ya? Porque los otros ítems de tipo funcional lo veremos en los casos. Ahora, los volúmenes que están en amarillo, si se juntan, si se asocian, te dan capacidades. ¿Ya? Los volúmenes te dan capacidad, ¿no? Por ejemplo, la capacidad total, por ejemplo, ¿no? Como un ejercicio, es la capacidad vital más el volumen residual, ¿no? Y acá les traigo dos aplicaciones para que se motiven, que esto es importante en el curso y en la carrera. Dos casos, ¿ya? A ver, ¿quién se anima? Voy a presentar el caso y ustedes me dan alguna aproximación. Primer caso. Frecuente en el servicio, ¿no? Adulto mayor, mujer, del campo, que toda su vida hasta ahora, porque no llega el gas, está en las grandes alturas de nuestra ciudad, de nuestra región, perdón, cocina con leña. Y viene con tos, expectoración y disnea. Entonces, le tomamos los exámenes, le hacemos la anamnesis, eso es la anamnesis. Podemos detallar la tos, expectoración, la disnea, seguramente. Bueno, decimos, de repente puede tener un problema y le tomamos una imagen, una radiografía de pulmones, normal, no hay nada. Entonces, ¿para qué le has pedido si no hay nada? Ah, seguramente habrá alguna explicación. Pero si tú quieres definir en este caso, que la persona tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por una leña, la placa de tórax no te ayuda, porque es normal. Entonces, ¿cómo la defines? Espirométricamente. ¿Quién se anima? ¿Qué buscas sacar en la espirometría?
repente les he agarrado un poco fríos. En esta espirometría buscas el índice de Tiefenau, ¿no? Que es la relación entre el volumen expiratorio forzado al segundo dividido entre la capacidad vital forzada. Si esto es menor de 0.7, esa persona tiene lo que acabo de decir, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por inhalación de humo de leña. Sirve. O sea, la definición de EPOC, que es el acróstico de esto, es espirométrica. Las imágenes no te ayudan, porque mayormente son normales. Entonces tienes anamnesis, tienes examen físico, y la espirometría te ayuda. ¿Ya? ¿Y qué es el volumen expiratorio forzado al segundo? Es el aire, en la espirometría, que la persona expira, ¿no?, al primer segundo. Y eso se mide. ¿Ya? El segundo ejemplo, que también es frecuente, menos que en la costa es más, ¿no?, es un adolescente, 13 añitos, que 3 meses está con tos. 3 meses con tos en las noches, y reconocemos que es un ritmo circadiano. O sea, la tos ocurre en las noches y en las mañanas. Y ocurre también cuando hace ejercicio, ¿no?, hace su deporte, más tos. Y ha notado, ha escuchado en el silencio de la noche en su casa que le silba el pecho. O sea, le silba el pecho. Se da un silbido. Y también le ronca el pecho cuando respira. ¿Ya? Entonces, ¿en qué sospecharía en este adolescente? 3 meses de evolución. Asma. ¿Eh? ¿Cómo definimos? Entonces el médico no le va a pedir, es un niño, ¿no?, casi, que darle una placa de tórax, no tiene justificación, salvo que encuentre un síndrome de condensación, examen físico. No hay nada, solo hay silbidos y roncantes. La placa de tórax no le ayuda, salvo que quiera buscar un diferencial, porque la placa en un asmático es normal. A los asmáticos la placa es normal. Si justifica la placa, ya sabrá, digamos, justificar la placa de tórax, ¿no?, la radiografía. Pero el diagnóstico de un asma es espirometría. Y sabemos los médicos que a partir de los 5 añitos de edad, si justificas, se le hace espirometría. A partir de los 5 añitos de edad. 5 añitos de edad. Tiene 13 años, puede soplar. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Pues ahí vas a encontrar que este BEF1 o FEP1, volumen forzado al segundo, sube por lo menos 12% luego de hacer inhalar 4 disparos al butamol. O sea, medimos el BEF1, este BEF1, y luego le hacemos 4 disparos al butamol, y luego le hacemos otra vez expirar. Si 12% sube con la prueba broncolatadora con salbutamol, espirométricamente es asma bronquial. Entonces sí sirve las pruebas funcionales en algunos contextos como esto que acabo de decir. ¿Ya? Claro, si deseas saber cómo está la difusión en la membrana capilar, o sea, cómo está la difusión de los gases, pides ahí un test de difusión de monóxido de carbono. Por ejemplo, eso al grupo les había mencionado en la visita médica, que en los pacientes que tienen la enfermedad pulmonar intersticial difusa, este DLCO está disminuido. O sea, hay una disminución en la difusión de los gases, porque en la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la membrana alveolar capilar está alterada, está engrosada. O puede estar aumentada también este test de difusión de DLCO si hay un síndrome de hemorragia intraalveolar. Entonces vean ustedes, si sospechas un síndrome de hemorragia intraalveolar, este DLCO va a estar aumentado. O como el grupo que está hablando conmigo en las visitas, si el paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ese DLCO, si hubiese en el hospital no tenemos, está disminuido. ¿Y qué pasaría si en tu paciente sospechas que tiene embolia pulmonar? O sea, ¿cuándo sospechas de embolia pulmonar? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuándo sospechas de embolia pulmonar? Dolor súbito torácico. Dolor abrupto, súbito torácico. O una disnea súbita. O los dos también, ¿no? Entonces, sospechas de embolia pulmonar. Entonces, ¿qué vas a hacer para definirlo? Pues le pides un test de un pintado de las arterias pulmonares con contraste. O sea, una angiografía o una tomografía con contraste. Y ahí, al pintar las arterias pulmonares, ves si hay efectos de sustracción de trombos, ocurriendo en las arterias pulmonares. Entonces,
Esto aplica cuando sospechas embolias pulmonares, tromboembolias pulmonares. Y si tienes necesidad de saber cuánto tiene el PCO2, cuánto tiene de presión de oxígeno, entonces pides un análisis de gases arteriales. Análisis de gases arteriales. Y ahí sabes cuánto el paciente tiene presión arterial de oxígeno, cuánto tiene presión arterial de CO2. ¿Cuál es lo normal? Presión arterial de oxígeno es mayor de 80 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión arterial de CO2 normal? 40 más menos 4 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es el valor del pH normal? 7.4 más menos 0.04. ¿No? Bien. ¿Estamos ya terminando esta parte? ¿Cómo es el control de respiración? Importante. Tenemos un centro respiratorio. ¿Cuál es el centro respiratorio? ¿Dónde está? En el tronco cerebral. La pregunta sería, ¿cuál es el principal estímulo central para ventilar? Tenemos tres opciones: hipoxemia, hipercapnia o acidosis. Entonces la pregunta es concreta. En general. ¿Cuál es el principal estímulo central para ventilar? ¿Cuál de los tres? En general. Hipoxemia. Hipercapnia. Si la pregunta fuera específica, ¿cuál es el principal estímulo para ventilar en sujetos sanos de los pulmones? Nuevamente, hipercapnia. Y si la pregunta fuera así, ¿cuál es el estímulo principal central para ventilar en sujetos crónicos respiratorios, enfermos crónicos? Hipoxemia. ¿Está bien? Entonces, no olvidar ese punto. Aplicación. Si tengo un paciente crónico que está como síndrome domiciliario, está estable, ojo, miren ese dato con el ojo rojo, estable. Y me preguntan a mí, doctor, ese paciente es crónico, sí, tiene años de una fibrosis pulmonar y está estable, otra vez insisto, ¿qué es estable? Que su presión está bien, su saturación está bien, su frecuencia respiratoria está óptima, su frecuencia cardíaca no se ha alterado, no se ha acelerado por hipoxemia. Eso es estable. Ya está comiendo, está durmiendo. Si es así, miren, otra vez insisto, estable. Entonces, la pregunta sería, si está estable, teóricamente, ¿le conviene a ese paciente oxígeno domiciliario darle poco oxígeno o mucho oxígeno? Poco. Ojo, recuerden, lo he dicho por 3 veces, cuando está estable. Porque otra cosa es que ese paciente se descompense por una neumonía, taquicardia y todo eso, ya que poco oxígeno, se le da lo que necesita, ¿no? Hasta se le intuba a veces si necesario, ¿ya? Tiene presente ese punto. O sea, en un paciente crónico respiratorio que está estable, pues tratamos de darle poco oxígeno. ¿Por qué? Porque si le doy demasiado oxígeno, más de la cuenta, más de lo que necesita, voy a bloquear su estímulo respiratorio. Y se va a dormir. ¿No? O sea, va a ser una intoxicación por oxígeno. Claro, existen otros centros, ¿no? Inspiratorios, expiratorios, neumotáxicos, amnióticos, ¿no? También hay quimioreceptores que captan los estímulos, ¿no? Los varoreceptores, los cuerpos carotídeos. Por ejemplo, los obesos, ¿no? Hay obesos que son sanos, pero hay otros obesos que roncan. Pero un obeso roncador es normal. ¿Quién no ronca? Dicen, ¿no? Pero hay un obeso roncador que además no duerme bien, porque cuando ronca en la noche al dormir, hace apneas. Y al hacer apneas, falta oxígeno, entonces gatilla estos quimioreceptores. Y al gatillar estos quimioreceptores, hacen fenómenos estresores, hacen hipertensión arterial mientras duerme. ¿Por qué? Porque gatilla y responden rápidamente los quimioreceptores a ese estímulo. Es síndrome apnea-sueño, ¿no? Otros estímulos también de la pared o estímulos corticales. Acá hay una lógica que deben recordar. Si el paciente hiperventila, se entiende que hace hipocapnia. Y si el paciente hipoventila, se entiende que hace hipercapnia. Esta lógica es válida acá, ¿no? Claro, pues, ¿no? Si uno está hiperventilando,
bota el CO2 más de la cuenta, entonces hace hipocapnia, o sea, menos CO2 en su sangre. Al revés, este obeso que digo, ¿no? Este obeso si está hipoventilando por su obesidad, entonces retiene CO2 porque hace hipoventilación por su obesidad. Entonces miren, aquí hay una lógica, tengan cuidado con esta lógica. El que hiperventila, hipocapnia. El que hiperventila, hipocapnia. El que hipoventila, hipercapnia. ¿Ya? Esa lógica acá funciona. Y una aplicación de eso anterior. Si viene el paciente obeso, ¿no? Y te dice, a ver, sácale el síndrome de Pirby. Síndrome de Pirby. ¿Qué es síndrome de Pirby? Dos cosas. Obesidad, ya tienes, están viendo, pesado y todo, IMC. Pero te falta hipoventilación. ¿Cómo sé que está hipoventilando? Bueno, lo puedo mirar cómo respira. Me puedo aproximar. Si está teniendo hipopnias, o sea, respiraciones poco profundas, ¿no? Pero si quiero hacerlo así, científicamente, el AGA, pues. Si el AGA hay hipercapnia, me está diciendo en otras palabras, como dije en la anterior diapositiva, que está hipoventilando. Entonces, ¿qué es síndrome de Pirby? Obesidad más hipoventilación. ¿Está bien? Bien, como les decía hace un momento atrás, el transporte de gases por la sangre del oxígeno, para que llegue hasta la mitocondria y ATP, tiene que pasar por estos factores respiratorios, nuestro curso, ventilación, perfusión, distribución, difusión. Con el cardiólogo, toda la parte de los vasos sanguíneos, hematopoyético, ya vamos a ver en un ratito, que el 98% del oxígeno está unido a la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina juega un papel acá importante. Y el glóbulo rojo, ¿no? La afinidad por la hemoglobina. Hay factores alostéricos, 4, los más importantes. Vamos a revisar los 4 factores alostéricos que permiten que el oxígeno esté en la hemoglobina, ¿no? ¿Cuáles son esos factores alostéricos? Vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los factores alostéricos? Los más importantes: temperatura, presión de CO2, 2,3-fosfoglicerato e hidrogenión. 4. Ahorita vamos a ver en un gráfico. Pero no olvidar, el oxígeno, recuerden, 98% del oxígeno está unido a la hemoglobina. 98%. Y solamente 2% está disuelto en el plasma. No olvidar ese dato. ¿Ya? 98% del oxígeno está unido a la hemoglobina. También no olvidar ese dato que ya antes les dije, ¿no? Que el intercambio de gases se hace en la primera fracción de segundo. Y todavía hay fracción de segundo disponible en situaciones, por ejemplo, de ejercicio intenso, ¿no? Para mayor intercambio. Ahora, ¿cómo ocurre la hematosis? Recuerden ese dato. Es gradiente de cargas. ¿Qué es eso? De donde hay más a donde hay menos. Y acá está la tabla. El oxígeno en el alveolo está a 104 de presión. ¿Ya? Y el capilar que llega tiene 40 de oxígeno. Entonces pasa de donde hay más, 104, a donde hay menos, 40. ¿Está bien? El PCO2, vean ustedes, llega con el capilar venoso con 46. Pero en el aire alveolar tiene 40. Entonces pasa del capilar venoso el CO2 porque hay menos presión en el alveolo. Entonces recuerden, la hematosis ocurre por gradiente de cargas. Y eso en cristiano es de donde hay más, pasa a donde hay menos. ¿Ya? Entonces entra por el ventrículo derecho, por el corazón derecho y se oxigena, ¿no? Y sale por el ventrículo y corazón izquierdo la sangre oxigenada. ¿Ya? Y ese intercambio de gases es por gradiente de cargas, no olviden. Gradiente de presión. Gradiente de presión. Gradiente de presión. Bueno, ¿quién no conoce a nuestra maratonista? Es un gráfico para explicar lo que es, ¿no? Cómo se distribuye, cómo se consume el oxígeno, comparada con un sedentario que está abajo. Prácticamente un sedentario, pues su consumo de oxígeno es para su requerimiento basal, básicamente, ¿no? En cambio, una maratonista, este requerimiento basal, ¿no?, lo puede elevar a 23 veces el consumo en una maratón. Mira, vean ustedes, ¿no? Interesante. Un sedentario solamente consume lo que necesita para su
para su día, pues, ¿no? En cambio, una maratonista en un entrenamiento de ese tipo, este consumo de oxígeno puede alcanzar 23 veces lo basal. ¿Ya? Entonces es importante el transporte y el consumo y la distribución del oxígeno. Y todo eso juega para poder llegar a una buena oxigenación. Este gráfico es último, ¿ya? Aquí explicamos las leyes de masa que la vez pasada les había adelantado, ¿no? De las leyes de los gases. ¿Quién se acuerda de la ley de masas? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerda? Concentración de los geniones es igual, como dijo nuestra compañera Bandera, 24 por la presión de CO2 entre bicarbonato. Recordando que PCO2 es pulmón y bicarbonato es riñón. Para que el pH sea 7.4, que es normal, esta concentración de los geniones debe ser 40 nanomol por litro. Si no me acuerdo esto, lo puedo sacar por esta fórmula. Claro. Porque acá pongo, ¿cuánto es el peso normal? 40. ¿Cuánto es el bicarbonato normal? 24. 24, 24 se van, 40, ¿ves? O sea, si no te acuerdas, lo sacas por la ecuación, sabiendo los valores normales. ¿De acuerdo? Ahora bien, si aumentan los hidrogeniones, se llama acidosis. Si bajan los hidrogeniones, se llama alcalosis. Entonces, hay una relación, los hidrogeniones. Si aumenta, se llama acidosis. O sea, pH bajo. Y si disminuye, se llama alcalosis. O sea, pH alto. ¿De acuerdo? Recuerden algo más. Por cada 10 nanomol por litro que aumente o disminuya, el pH varía 0.1 inversamente. O sea, a ver, si tuviese 60 nanomol por litro, ¿cuánto sería su pH? Sí, 0.6. ¿Otra vez? Ya. 7.2. 7.2. Aquí es 40. ¿Ya? Y si tuviese 20 nanomol por litro, 7.6. Y acuérdense de esto, porque es lo que está acá. Si el hidrogenión sube, hay acidosis. Si el hidrogenión baja, hay alcalosis. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Les dije hace un momento que hay 4 factores alostéricos que modifican la curva de ionicización de la oximoglobina, que es esta, que es una curva simoidea. Si me preguntasen, ¿por qué simoidea? Porque está la curva que la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos en ciertas circunstancias. Si es que esta curva se desvía a la derecha o se desvía a la izquierda. Si se desvía a la derecha, recuérdense los 4 factores alostéricos. ¿Cuáles son los 4 factores alostéricos? Temperatura, PCO2, 2, 3 dpg y ¿cuál le pongo? ¿pH o hidrogenio? ¿Cuál les gusta? Porque es igual. Hidrogenio. Gracias. La mnemotecnia. Se desvía a la derecha esta curva cuando estos 4 están elevados. Y se desvía a la izquierda la curva, a lo rojo, si estos 4 están disminuidos. ¿Ya? ¿Y qué significa que se desvía a la derecha? Significa de que la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos. Lo cede. ¿Ya? ¿Y qué significa que se desvía a la izquierda? Que la hemoglobina no cede, se aferra al oxígeno.
no lo cede. Aplicación. Si el paciente tiene fiebre, la hemoglobina cede el oxígeno al tejido. ¿Ya? Si el paciente está en acidosis, la hemoglobina cede el oxígeno al tejido. Lo contrario, si el paciente está en hipotermia, no le da oxígeno. Si el paciente está alcalótico, tampoco le da. Y vean ustedes que en esta curva, además de estos factores, hay otros más. Y tengan cuidado con estas más, ¿ya? Además de esas, ¿no? ¿Ya? No olvidar ese punto. Otro dato importante. En la lista médica usamos saturómetro. ¿De acuerdo? Saturómetro. Ya tenemos un saturómetro. Entonces, por ética, si un médico, ustedes usan un saturómetro, deben recordar esta curva. ¿Por qué? Porque si en este saturómetro en el paciente sale 95% saturación sin oxígeno, quiere decir, miren, 95%, acá está saturación y acá está PCO2. 95, miren, está acá arriba. Si haces la conexión con el de abajo, cae por más allá de 60, mayor de 60. ¿Y qué significa eso? Que insuficiencia respiratoria definida es cuando la presión de oxígeno es menor de 60. Entonces, esta curva te sirve para recordar que la saturometría te acerca al AGA, te acerca a la definición de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria, vamos a ver después, más adelante. Insuficiencia respiratoria se define como una presión de oxígeno menor de 60 respirando el fluido ambiental. Entonces, para que un paciente no tenga insuficiencia respiratoria, su saturación debe ser más del 90%. O sea, se deben recordar ustedes de esta curva el P90. Deben recordar el P90. ¿Qué es el P90? O sea, la saturación del 90% que coincide con 60. ¿Entienden? Entonces, ustedes deben saber como médicos que si la saturación del paciente tiene 95 aquí, respirando oxígeno ambiental, quiere decir que ese paciente su presión de oxígeno tiene más de 60. Porque hacen la coordenada, pues. ¿Ya? Le pongo el extremo. Si el paciente viene con 60 de saturación, 60 de saturación, 60, está acá. Hago acá está con una presión de oxígeno de 30, 45. O sea, estamos hablando que ese paciente tiene insuficiencia respiratoria. Teóricamente. Porque si quieres definirlo, lo haces un AGA. Pues. Ese es también otro valor de esto. ¿Ya? No olvidar ese punto. Ya hay otras aplicaciones más, pero el tiempo no me da. ¿No? El 2,3-DPG modula la afinidad del oxígeno, definida por el oxígeno, mediante estos dos efectos. O sea, ¿qué dijimos antes? Que cuando esté elevado, ¿no? La hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos. Decimos, mira acá está. ¿Y se acuerdan de la estructura de hemoglobina? ¿Sí se acuerdan? Tiene 4 espacios para el oxígeno. ¿Qué es el efecto ergotrópico? Es la competencia. ¿Entre quién? Entre este 2,3-DPG y el oxígeno. ¿Y qué están compitiendo? Ese espacio. En la hemoglobina tienen 4 espacios de hemoglobina para el oxígeno. Entonces, ¿qué es el efecto ergotrópico? La competencia de esta molécula con el oxígeno por estos espacios. Es efecto ergotrópico. Es decir, que cuando el paciente tiene aumento de 2,3-DPG, ocupan estos espacios y los oxígenos salen, pues, son liberados a los tejidos. ¿Ya? ¿Y qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es que la acidosis intraeritrocitaria cede el oxígeno a los tejidos. Entonces acá está explicado el efecto Bohr. Cuando hay acidosis intraeritrocitaria, la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos. Ese efecto Bohr. ¿Ya? ¿Cómo es el CO2? El CO2, ojo, el CO2, punto aparte, oxígeno, CO2, mayormente está en la forma de bicarbonato. No olvidar eso. El 85% del CO2 está en la forma de bicarbonato. ¿Ya? No olvidar eso. Y lo explica
aquí está, ¿no? Que la hemoglobina, acá está el hematíe, como en el hematíe se produce, ¿no? Este proceso químico de cómo el bicarbonato, ¿no? Es metabolizado. El CO2, 85% del CO2 está en forma de bicarbonato en nuestro organismo. Y existe el efecto Aldane también. ¿Qué es el efecto Aldane? Así como hay una curva de disociación de oxi-hemoglobina que acabamos de ver, también hay una curva de disociación del CO2. Y ahí vemos el efecto Aldane. ¿Qué es el efecto Aldane? Recuerden, es otra vez competencia. ¿Pero competencia de quién? Del oxígeno y el CO2 por la unión a la hemoglobina. Efecto Aldane. ¿Ya? El efecto Aldane se saca de la curva de disociación del CO2. ¿Ya? Muy bien. Bueno, cuando ya hablamos de insuficiencia respiratoria, existen dos tipos principalmente. La tipo 1 es hipoxémica, y ahí tenemos varias fisiopatologías, son 5, ya vamos a ver más adelante. Y la más importante, ya lo dijimos hace un rato, es la discordancia, ventilación percusiva. No se olviden que hipoxia es la déficit de oxígeno en los tejidos. Puede haber hipoxia ística sin hipoxemia. Acá recuerden esto, ¿no? Tenemos diferentes tipos de anoxia, lo vamos a ver en el seminario Disnea cianosis, ¿no? Y el ejemplo es la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es 240 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. O sea, si un paciente inhala monóxido de carbono, fácilmente el oxígeno es retirado de la hemoglobina. ¿Por qué? Lo acabo de decir. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina con una fuerza de unión 240 veces más que la unión del oxígeno a la hemoglobina. O sea, lo desplaza. ¿De acuerdo? El monóxido de carbono nos hace recordar que existen varias hemoglobinas. A ver, ¿qué hemoglobinas conocen? Acabo de decirles la oxihemoglobina, que teóricamente, mire, es. Pero ¿qué pasa? Esto pasa en la mente. Ustedes van a ir a emergencias. Sí, te corto. ¿Me dices? La desoxihemoglobina. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Miren, esto puede pasar. No quisiera que les pase, pero pasa en nuestro país. Si un paciente viene inconsciente, en coma, ¿no? Y hay el dato de que lo traen de un incendio, ¿no? Lo rescatan de un incendio, tiene las ropas quemadas, chamusqueado, olor fuerte a humo, y está en coma. Y ustedes van rápido con este aparato, que teóricamente está diseñado para calcular la saturación de la oxihemoglobina. Esa curva que les he presentado hace un rato es de la oxihemoglobina. Y vamos a ver que sale acá 89, te sale saturación. Ese está en coma. Que teóricamente, por lo que acabo de decirles, tiene intoxicación por monóxido de carbono. Ustedes pueden decir que un 89% corresponde a oxihemoglobina. No. Porque en ese paciente intoxicado por gases tóxicos, además de la oxihemoglobina, está la carboxihemoglobina. Entonces ahí tendrías que usar un coxímetro que no tengo ahorita, o un agar que tenga dosaje de carboxihemoglobina. Y así como eso, también hay la metahemoglobina, hay la sulfhemoglobina, y van a ver en endocrino la hemoglobina glicosilada. O sea, tengan presente que esto deben saber su limitación, ¿no? Es cuando ustedes están, bueno, es una oxihemoglobina, ¿cierto? Pero si hay gases inhalados tóxicos, ya tendremos que buscar otras alternativas, ¿ya? Ya este tipo de anoxia lo vamos a ver en el seminario de Disnea cianosis. Bueno, la última diapositiva de esta exposición, que era del día de hoy, tiene que ver que el pulmón también tiene función endocrina, y eso lo hemos sufrido en el COVID. Nuestro pulmón, nuestros alvéolos, tienen receptores de ACE, o sea, de la enzima convertidora de angiotensina, donde se anclava el COVID, el virus COVID, ¿no?
Entonces se ancla el virus COVID y se mete pues al alveolo, ¿no? Y así como estos receptores hacen, ¿no? Tienen otros órganos. Entonces no olvidar que nuestro pulmón, ¿no? Tiene esta enzima convertidora de angiotensina que convierte el angiotensinógeno 1 en angiotensinógeno 2. Y en la pandemia, este receptor ECA era el ancla para que el COVID se meta al alveolo, ¿no? Por eso lo hemos sufrido tanto con tantas enfermedades respiratorias, ventilador mecánico, etcétera, etcétera. Muy bien, punto aparte. Tenía que hablar también de aclaramiento mucociliar. Me quedan 3 minutos. Wow. Aclaramiento mucociliar es importante. Todos los procesos respiratorios en algún grado tienen expectoración. Aclaramiento mucociliar, nosotros producimos moco. ¿Ya? En salud no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque lo deglutimos. Porque es poco, es transparente y es filante. Y mientras hablamos, dormimos, lo deglutimos. Pero cuando hay patología, ¿no? Procesos infecciosos, etc., aumenta la cantidad de moco que producimos, o cambia de color amarillo o verdoso, o se hace espeso, ¿no? Entonces vean ustedes, de las mucinas, dos son principales, la 5AC y la 5B. Las dos son importantes. Una la produce las células Globet, ¿no? La mucina 5AC. ¿Ya? Este es el moco normal, y este es el moco aumentado de volumen y espeso. Entonces no olvidar que tenemos unas células que se llaman periciliares, células secretoras de moco, ¿no? Las glándulas submucosas son las que producen 5B, y las células Globet las 5AC. Estas son las mucinas más importantes que tenemos en el organismo, ¿ya? Y de estas dos, la más importante es la 5B, ¿no? Y el moco es una barrera de defensa, es una barrera de defensa, ¿no? Contra procesos mórbidos. Casi todos los procesos tienen expectoración, ¿no? Y este movimiento ciliar es un batido sincrónico que permite que el moco pues extraiga las partículas exógenas inhaladas hacia la tráquea, hacia la cuerda vocal, y lo podamos deglutir, ¿no? Y otras células más todavía, ¿no? Entonces vean ustedes aquí que la glándula submucosa produce mayormente la mucina 5B, es mucosa más que serosa, ¿no? Y de ahí sale el moco hacia el líquido de la vía respiratoria. Además tenemos capilares donde hay proteínas plasmáticas que también contribuyen un poquito al moco bronquial, ¿no? Esto es lo normal, y esto es regulado neuralmente. Este movimiento es regulado neuralmente y se produce continuamente, 24%. Lo que llevo hasta acá. Y hay otras mucinas, ¿no? Hay otras mucinas, pero recuerden las células secretoras y las células ciliadas. Las células ciliadas son las que pueden mover el moco en estas dos capas, la capa de gel de adentro hacia afuera, hacia las cuerdas vocales. Y estas mucinas también últimamente están haciendo estudios de ensayos clínicos, primera fase, segunda fase, como medidas contra el cáncer, vacunas, estamos detrás de las vacunas contra el cáncer, ¿no? Y en otros procesos para evitar estos procesos muy, muy serios respiratorios, ¿no? Acá lo voy a dejar, no voy a pasar lista, me ganó la hora. Ya, próxima.